Germán Bonín, por ejemplo, en La Vanguardia, publica una serie de artículos, muchos de ellos relacionados con marionetas, artículos sobre la tía Norica, artículos sobre Molière interpretado por títeres, creo que alguno del Bunraku. O sea que hay intelectuales, vamos a llamarles así, que publican en primeros medios de prensa artículos relacionados con títeres, que es lo que ocurrió exactamente en los años 20-30, donde hay montones de artículos en prensa escritos por primeras plumas, hablando no solamente del títere español, hablando del títere alemán, del títere francés, hablando de Punch, hablando de los pupis italianos. O sea, que la intelectualidad está preocupada por lo que hay. Y entonces esto ocurrió en Cataluña, alrededor, no recuerdo exactamente, de un festival mundial en Charleville, probablemente sobre el año 72, en el cual acuden allí a trabajar Joan Baixas y Teresa Calafell con la claca, con Puccinelli's claca, y asisten allí Germán Bonín, Xavier Fábregas y probablemente alguien más del instituto. Entonces vuelven entusiasmados de todo lo que han visto allí en Charleville y se dan cuenta del patrimonio que hay y de la actualidad, que básicamente es claca y todo lo que está surgiendo ya, y fundan una asociación, Amics dels Titelles, comienzan a hacer exposiciones, se comienza a toda la obra de Tócer, a proponer a Tócer que trabaje como profesor en el instituto, se buscan también otra sección de guante, y creo que es un momento verdaderamente apoteósico dentro del panorama nacional catalán.